Mi nombre es María Falco, soy residente de tercer año de acá del hospital. Voy a dar una clase acerca de tumores benignos y cánceres ginecológicos y el embarazo, ¿sí? Bueno, arrancamos con lo que es tumores benignos. En cuanto a lo que es la miomatosis uterina, igual ustedes ya saben que son tumores sólidos más frecuentes diagnosticados en la mujer en edad fértil. Es una causa muy frecuente de histerectomías. Se producen a partir de las células de músculo liso, ¿sí? Que hay en el miometrio, o sea, del miometrio. Y en general, la mayoría son diagnosticadas por una ecografía, en algún estudio de screening o de control, ¿sí? Ginecológico. Y algunas de ellas, cuando generan síntomas, más que nada lo que van a causar son alteraciones del ciclo, ¿sí? Más que nada menometrorragia, ¿sí? Es decir, menstruaciones que son más prolongadas y de mayor cantidad, ¿sí? Hipermenorreas. Y pueden generar alguna otra alteración. Pueden generar a veces dolores pélvicos, ¿sí? Son causas de dolores pelvianos crónicos, o pueden causar algún tipo de síntoma por compresión, ya sea urinario o constipación, ¿sí? Generalmente hay más de un mioma, o sea, no suelen ser únicos, y lo que es re importante es que son hormonalmente activos. Es decir, sobre esto hay un montón de estudios que se están llevando a cabo. Generalmente en lo que es en el embarazo suelen tener un mayor crecimiento durante el primer trimestre, y lo que se está estudiando es su relación con la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Porque lo que se vio es que justamente durante el primer trimestre, junto con el ascenso, ¿sí? De la subbeta, generan un aumento muy importante del crecimiento, y luego cuando empieza a decaer la subbeta se ve que el crecimiento se detiene un poco más. Entonces, independientemente de lo que es el estímulo estrogénico y progestacional también de cierta manera, también hoy en día se está estudiando su vinculación con la gonadotrofina. Esta es la clasificación de los miomas. Los miomas se clasifican según su localización en intramurales, que es decir, que se encuentran en su totalidad en el miometrio, submucosos cuando comprimen el endometrio y suelen distorsionar un poco la cavidad, y subserosos, que es decir, su crecimiento, si bien parte del miometrio, ¿sí? De la pared, suelen comprimir la serosa y se crecen hacia afuera, digamos. Pueden ser también pediculados. Estos suelen ser los que tienen más riesgo de torsión, ¿sí? Y después, en cuanto a lo que es su ubicación, pueden ser corporales, es decir, están en el cuerpo del útero, serísmicos o cervicales, ¿sí? Y después pueden ser sésiles, o pediculados. También hay un tipo de mioma que igual no está puesto ahí en el dibujito, que es el mioma nascens, que es el mioma en parto, como se le dice también, que cuando se hace la especuloscopía se ve, una formación protruyendo a través del óseo, o mismo también suelen ser causas de bastante ginecorragia, y al tacto se ve perfecto, ¿sí? Esos se sacan directamente por torsión. ¿Sí? Esto es lo que les estaba comentando en cuanto a lo que es la clínica, ¿sí? De las pacientes. Más que nada, esos son trastornos del ciclo, ¿sí? Menstruaciones más abundantes, más prolongadas, de mayor cantidad. Esto es por un montón de factores, ¿sí? Entre ellos, los factores más importantes, puede aumentar lo que es la contractilidad del miometrio. Tienen mayor superficie, ¿sí? Generan un aumento de la superficie que después va a deprivar. Y por otra parte, lo que es importante es que este tipo de miomas suelen comprimir, ¿sí? Las venas, y con eso impiden el retorno venoso, se hace una rémora sanguínea y eso suele generar mayor sangrado, ¿sí? Y otra cosa que no dije es que también pueden ser causa, aunque en realidad la estadística habla de muy baja, un 2 a 3% de esterilidad. En realidad, los que se vio que comprometen en realidad más la fertilidad son los submucosos por generar distintas situaciones. Uno, por el compromiso venoso, generan alteraciones en todo lo que es la circulación y impiden la implantación correcta del embrión, y además suelen generar distorsiones de la cavidad, entonces dificultan también el crecimiento del embrión. Si bien es un 2 a 3% lo que es de causa de esterilidad, igualmente se vio que cuando se hacen, sobre todo los submucosos, se pueden extirpar por una histeroscopía, ¿sí? O sea, se ingresa en la cavidad y se extirpan con una anza. Se vio que muchas veces cuando la única causa de esterilidad en mujeres en edad fértil era una causa orgánica, como puede ser un mioma, luego de la remoción del mismo se generaban altas tasas de embarazo, ¿sí? Entonces,
por eso es que se vio que están más asociados también. Entonces, en lo que es el tratamiento de los miomas, el tratamiento es quirúrgico principalmente en cuanto se va a estar determinado por el tamaño del mioma, por la edad de la mujer, por la clínica que produzcan, ¿sí? Tenemos en cuanto a lo que es tratamiento quirúrgico, la miomectomía, ¿sí? Que nosotros acá en el hospital lo hacemos por vía abdominal, podría ser también laparoscópica, o los submucosos también podrían ser su resección histeroscópica. Y si no, el seguimiento, ¿sí? Porque la mayoría en realidad suelen ser chiquitos, o sea, la gran mayoría de las mujeres podemos tener miomas y en realidad suelen ser, lo que les dije al principio, un hallazgo del screening y no se hace nada, únicamente se siguen y se ve cómo van evolucionando. Va a depender en realidad en el momento en el que yo esté respecto al embarazo. Todo lo que es previo al embarazo sería esto, o sea, uno evalúa si esto si compromete la fertilidad, si la paciente está buscando embarazo o no, y eso es lo que hace el tratamiento. Durante el embarazo, en realidad, uno no hace nada con los miomas. La idea es durante el embarazo y durante el parto, o mismo si la paciente va a cesárea, que son una causa frecuente de que la vía de parto termine siendo una cesárea, no se tocan. Los miomas, la miomectomía sobre todo es una cirugía muy sangrante. De hecho, dentro de lo que es la técnica quirúrgica, uno suele hacer una inyección de oxitocina intra, digamos, por debajo de la cápsula del mioma, y eso es para evitar tanto sangrado. No se tocan, imagínense en el embarazo donde a los vasos están mucho más congestivos, puede ser una catástrofe. Así que en el caso de que ustedes hagan una cesárea el día de mañana, o sea, alguno de ustedes es obstetra, tienen una paciente que le están haciendo la cesárea y ven, ay, tiene un mioma fúndico, no lo toquen, no hagan nada. Y traten siempre de incidir, de hacer la histerotomía fuera de lo que es la superficie del mioma, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya les comenté antes, durante el embarazo podrían aumentar su tamaño, sobre todo en el primer trimestre, y en cuanto a lo que son las complicaciones de los miomas durante el embarazo, podrían ser causas de abortos recurrentes en estas pacientes que les comenté, aunque el porcentaje de esterilidad en sí es bajo. Podría generarse lo que es una degeneración rojo carnosa o la necrobiosis, ¿sí? Que se genera por justamente al crecer tanto el mioma, se generan infartos hemorrágicos, ¿sí? O sea, trombosis de infartos hemorrágicos, y esto puede generar un cuadro de dolor agudo, ¿sí? Bueno, obviamente que en el momento la clínica va a ser predominante y uno va a tener que hacer diagnósticos diferenciales con otras causas de abdomen agudo durante el embarazo. Y como les comentaba antes, también pueden generar todo lo que es alteraciones en la contractilidad, entonces pueden generar tanto oligo o hiposistolia durante el trabajo de parto o una atonía uterina en el posparto inmediato. En el puerperio pueden ser causas de metrorragias abundantes y esto está más relacionado con en sí todo lo que es la fisiopatología de los miomas. Y esto que les decía, no se tocan durante el embarazo y durante el parto, ¿sí? Únicamente van a ser quirúrgicos aquellos que generen una complicación aguda, como puede ser la torsión, ¿sí? De un mioma pediculado, nada más. En cuanto a lo que son los tumores de ovario durante el embarazo, la gran mayoría de los tumores que se diagnostican durante el embarazo de ovario suelen ser benignos, ¿sí? La mayoría quizás son quísticos, ¿sí? Se ve como una imagen anecoica, es decir, negra en la ecografía, pueden ser de distinto tamaño y en base a las características ecográficas y el tamaño es nosotros lo que vamos a hacer. A nivel general, todo tumor ovárico en el embarazo durante el primer trimestre se controla, no se toma ninguna conducta, ¿sí? Lo que hace uno es ver, según las características que tenga la ecografía, cómo va a seguir luego el primer trimestre. ¿Cuáles son características de malignidad en la ecografía de los tumores ováricos? Que sean bilaterales, que sean con quistes complejos, que tengan papilas, ¿sí? Que tengan tabiques, o que en el Doppler suelen mostrarse como tener baja resistencia, ¿sí? Vasos de baja resistencia. Esas son todas características de malignidad o de sospecha de malignidad en realidad que nos hacen a nosotros pensar que quizás en el segundo trimestre vamos a tener que tomar una conducta, ¿sí? A grandes rasgos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tumores de 10 centímetros que sean simples, unilaterales y sin evidencia de ascitis, o tumores de más de 5 centímetros, complejos, con papilas o bilaterales, se siguen durante el primer trimestre y si persisten o aumentan del tamaño, ahí estaríamos frente a la necesidad de hacer una cirugía. Si tenemos la posibilidad de hacer una laparoscopía, vamos a hacer una laparoscopía, ¿sí? Si no tenemos la posibilidad de hacer una laparoscopía, será una laparotomía.
Nosotros, la paciente que tuvimos acá en el hospital con cáncer de ovario, se siguió exactamente este algoritmo. En el primer trimestre tenía sospecha ecográfica, digamos, en las características del quiste que tenía. Se la siguió durante el primer trimestre. Una vez que nos encontrábamos en el segundo trimestre un poco más tardío, se le hizo una laparotomía exploradora, se le saca el anexo que está enfermo, digamos, que tiene patología, se congela. Si se confirma la malignidad, en realidad uno lo que tiene que hacer es lo que se llama una cirugía de estadificación. ¿Tuvieron todo lo que son clases de cánceres ya? Bueno, entonces uno lo que hace es la cirugía de estadificación. Tiene que, en realidad correctamente tendrá que evaluar el otro anexo, ¿sí? Correctamente, en realidad, si se confirma la malignidad, debería sacar el útero, pero estamos hablando de que estamos en un embarazo, así que obviamente que esa parte no la vamos a hacer, no vamos a tocar ni el otro anexo ni el útero. Deberíamos tomar muestras, ¿sí? Del omento, de los parietocólicos, tomar líquido de ascitis en el caso de que hubiese, y si no, hacer un lavado y tomar muestra de esas células, que eso es el primer paso, y hacer la linfadenectomía. La realidad es que cuando uno está hablando de que el cáncer se da en el embarazo, las herramientas que tenemos son muy pocas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se llama la citorreducción no se logra hacer en forma completa. Entonces, lo que hacemos es simplemente se hace la anexectomía del ovario que tiene patología, se toman las muestras correspondientes, pero no se sigue más la cirugía. Ahí se cierra. Obviamente esto todo charlando previamente con la paciente, con su familia. La mayoría de las veces esto implica hablar en el servicio de oncología, ginecología, un comité de ética, y se toma con la paciente y se toma una decisión en conjunto. Esto no es una decisión unidireccional para nada. Esto todo tiene que ver con el deseo de la paciente. Una vez que uno termina esa cirugía, se puede instaurar quimioterapia. Es una neoadjuvancia, en realidad es una adjuvancia, o sea, uno ya hizo una parte de la cirugía, pero en realidad instaura quimioterapia en ese momento, y después del embarazo completaría lo que es la citorreducción, ¿sí? Es decir, completa la cirugía que tiene que hacer. Nosotros en nuestro caso lo hicimos tal cual es. O sea, una vez que se hizo la cirugía, la paciente comenzó con quimioterapia, tuvo su bebé normalmente por parto normal, y luego del embarazo se completó la citorreducción y la paciente ahora está haciendo quimioterapia. Eso como cosas grandes, ¿sí? Y lo mismo los tumores, lo que son tumores quísticos de aspecto benigno, uno no va a someter a una cirugía a una mujer embarazada porque sí. O sea, realmente tiene que haber aumentado bastante de tamaño como para decidir meterla en quirófano, ¿sí? Si tiene la sospecha de un quiste simple. Nosotros tuvimos también una paciente que tenía un tumor de ovario de presunción benigna y la esperamos, ¿sí? Era bastante grande, era bastante más grande que 5 centímetros, pero la esperamos. Y después la imagen no se volvió a ver. Otra cosa importante es que los marcadores tumorales pierden sensibilidad y especificidad durante el embarazo, entonces no son de gran ayuda. Uno los va a pedir y los pide siempre, pero no es tan fundamental como quizás en una paciente no embarazada, ¿sí? Nos van a servir más que nada para el control postoperatorio. Eso en cuanto a tumores benignos, igual ya les di un panorama de lo que es cáncer de ovario. En cuanto a los que son cánceres ginecológicos, ¿sí? Y embarazo, en realidad es aquella patología que se diagnostica durante el embarazo, ¿sí? Y durante todo el año posterior al mismo, ¿sí? O sea, embarazo y 12 meses posteriores al parto, ¿sí? Es importante que en realidad el embarazo per se no influye negativamente ni sobre el pronóstico ni sobre el tumor en sí. El problema es que muchas veces, o sea, en el embarazo se dan un montón de cambios a nivel de todos los órganos del tracto genital que generan retrasos en el diagnóstico de un cáncer. Ya sea, sobre todo en el cáncer de mama, las mamas cambian muchísimo en el embarazo, cambian su consistencia, se van preparando, imagínense que se van preparando con el acúmulo de leches en los ovocinos para el nacimiento, entonces a veces es difícil distinguir
con un nódulo de mama, sobre todo cuando son pequeños. Entonces lo que suele pasar es que los diagnósticos se suelen retrasar y cuando se diagnostican suelen estar ya en estadios más avanzados. Y ese es el problema, y ahí es donde cambia el pronóstico en realidad. Cambia el pronóstico en el sentido de que uno suele hacer diagnósticos más tardíos, pero no porque en sí el cáncer en el embarazo sea peor. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, lo mismo que les estaba diciendo. No, en cuanto a lo que es interrupción del embarazo, y hablo en general en cualquier tipo de cáncer, no está avalado la interrupción per se del embarazo únicamente por diagnosticar un cáncer, ¿sí? Lo mismo que les venía diciendo antes. Es una situación muy compleja donde se ponen en juego un montón de factores y donde el tratamiento y la decisión tiene que ser multidisciplinaria, con un equipo de oncólogos, ginecólogos, psicólogos, neonatólogos y un comité de ética fundamentalmente, ¿sí? A nosotros, por lo menos en los casos que yo recuerdo, de todos los casos que viví acá en el hospital, que bueno, ya les digo, son pocos, pero porque es una cuestión de incidencia, en todos los casos siempre nos juntamos, hicimos ateneos, debatimos en sí múltiples servicios, cuál iba a ser la conducta a tomar, cuál era la postura de la madre y en base a eso se tomó una conducta. En realidad, ¿cuál podría llegar a ser un beneficio? No hay en realidad beneficios de interrumpir antes del embarazo más que poder instaurar más rápidamente un tratamiento. La quimioterapia a nivel general, la quimioterapia se puede utilizar a partir del segundo trimestre, obviamente en el primer trimestre donde ocurre la embriogénesis, la organogénesis, uno trata de no utilizarla justamente por la alta replicación que tienen las células y por los efectos teratogénicos que pudiesen llegar a tener. En el segundo trimestre, si bien hay algunos riesgos, en los estudios reportados y por lo menos los quimioterápicos que utilizamos nosotros, hay riesgos, principalmente puede haber retardos en el crecimiento intrauterino, puede haber partos pretérminos, puede llegar a haber una muerte fetal intraútero y puede llegar a haber algún tipo de retraso cognitivo, pero no se evidenció tanto a nivel teratogénico. Entonces, en general, la quimioterapia se utiliza una vez que pasa el segundo trimestre, generalmente a partir de las 15 semanas se puede instaurar. Y lo que es la radioterapia, ese es el gran problema, sobre todo cuando uno trata de hacer un tratamiento conservador, por ejemplo, en un cáncer de mama, donde ustedes saben que si se deja mama, tiene que acompañarse de radioterapia, eso como algo fundamental, algo grande, ¿sí? Entonces, la radioterapia hay que instaurarla dentro de los 120 días posteriores a la cirugía, y si nosotros hacemos un tratamiento conservador, quizás en el principio del embarazo, eso se complica un poquito, ¿sí? Entonces uno ahí quizás evalúa a ver si hace un tratamiento conservador o quizás hace una mastectomía, dependiendo del momento en el que esté, ¿sí? Obviamente que hoy en día uno siempre trata de hacer un tratamiento conservador de la mama y es lo que siempre apuntamos, ¿sí? Pero es como para tenerlo en cuenta. O sea, radioterapia en el embarazo, no, a modo general, ¿sí? Es lo único que tratamos de evitar. Se podría, según más o menos las cosas que leí, hasta 5 Grays es lo que avalaría la Sociedad de Pediatría como para no interrumpir un embarazo, digamos, o sea, porque podría generar algún efecto sobre el feto. Y generalmente en la mama hay una dispersión más o menos de 9 Grays, con lo cual superaría eso. Así que tratamos de no hacer radioterapia en el embarazo. En cuanto a cosas más puntuales, cáncer de vulva, nada. Acuérdense, la incidencia es súper baja, 1 en 20.000 embarazos, en realidad yo puse partos preembarazos. Hay distintos tipos, sí, el más frecuente es el carcinoma epidermoide. Acuérdense que la vulva es un tejido epitelial, así que en realidad también puede manifestarse otro tipo de tumores, como puede ser un melanoma, tranquilamente, ¿sí? El diagnóstico en realidad va a ser clínico, o sea, uno ve una tumoración y la biopsia. No hay contraindicación de tomar biopsias durante el embarazo, ni en vulva ni en cervix. Obviamente que ahora después cuando veamos cervix van a ver que las biopsias tomadas en el cuello en una embarazada sangran y mucho. Y se los digo por experiencia personal porque me pasó la semana pasada. Pero no está contraindicado hacerlo. Si uno tiene una sospecha clínica, tiene que biopsiar. En cuanto a lo que es el tratamiento, lo que son los estadios iniciales, no me voy a poner a hablar de lo que es estadios de cada cáncer, porque eso ya lo vieron y después lo repasan porque es un bodrio.
Los estadios iniciales, el tratamiento va a ser principalmente quirúrgico, en lo que es, cuando es más de 24 semanas, tratamos de dilatar el tratamiento posterior al nacimiento, ¿sí? Y en menos de 24 semanas vamos a depender si los tumores son periféricos o centrales y el tamaño del tumor. Lo que son tumores centrales, vamos a hacer siempre la vulvectomía radical con la linfadenectomía inguinofemoral, dependiendo, bueno, si es central va a ser bilateral la linfadenectomía, y en lo que es tumores periféricos, si son chiquititos, menos de 2 centímetros, se podría hacer únicamente la excisión local con un margen, y si ya superan los 2 centímetros, ahí se comportarían en realidad como un central. Ustedes piensen que si es un tumor de 4 centímetros, casi va a llegar a la línea media. Así que de vuelta haríamos la vulvectomía con la linfadenectomía. En cuanto a lo que es cáncer de ovario, bueno, esto más o menos un poquito hablamos, la incidencia es 1 en 15.000. Suele ser uno suele hallar ecográficamente una masa ovárica, ¿sí? En el primer trimestre, o sea, acuérdense que en lo que son las ecografías propias, ¿sí?, del embarazo, acuérdense que siempre tenemos que tener 3 básicas, la del primer trimestre, la del segundo con el scan fetal y una última en el tercer trimestre. Eso como básico esencial. Después uno después puede ir pidiendo en base a las patologías más ecografías, ¿sí?, lo que amerite. Pero acuérdense que una de las características, ¿sí?, de la ecografía del primer trimestre justamente es detectar masas anexiales, ¿sí? Una de las utilidades es justamente su momento en el que todavía tenemos posibilidad de ver los anexos y descartar que no haya ningún tipo de quiste, ¿sí? Entonces, bueno, esto más o menos ya les comenté. En el embarazo generalmente el tipo de cánceres que se suele diagnosticar son de tipo germinal o más que nada los borderline, ¿sí? Cuando uno tiene un borderline, muchas veces en todo lo que es la cirugía, sobre todo en una primera cirugía en la que va a ser la estadificación, si hay deseo de fertilidad, avalaría como para esperar el diagnóstico en diferido, como para poder tomar una conducta, me refiero a hacer la histerectomía y la anexectomía contralateral, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba antes, ¿sí? Lo que solemos hacer es lo siguiente: uno, si tiene alta sospecha de malignidad, una vez en el segundo trimestre, entonces hace una laparotomía exploradora o una laparoscopía en el caso de que sea posible. Se hace la anexectomía del ovario, del ovario que uno tiene sospecha. Si la congelación en el quirófano nos da para maligno o para borderline, uno tiene que completar la estadificación hasta donde es posible hacerlo. No, obviamente que es lo que les digo, o sea, si es maligno, el útero, estamos embarazados, así que el útero y el ovario contralateral van a quedar, ¿sí? Se toman muestras de aumento, se toman muestras paritocólicos y se termina ahí la cirugía, ¿sí? Posterior al embarazo, o sea, teniendo un periodo de quimioterapia, se va a completar la citorreducción. Esto como cosas generales igual, no, tampoco los quiero marear. En cuanto a lo que es el cáncer de mama, ¿sí?, como les comenté al principio, es el cáncer más frecuente diagnosticado en mujeres embarazadas, ¿sí? En lo que son, hablando en nivel general de todo lo que son los cánceres, son el cáncer de mama y los oncohematológicos, ¿sí? Leucemias, linfomas, los que son más diagnosticados en mujeres embarazadas más que nada. Como les comenté al principio, o sea, hablamos, ¿sí?, de un periodo que abarca el embarazo y los 12 meses posteriores, ¿sí? La incidencia es de 1 en 3.000 aproximadamente y son mujeres que tienen una edad promedio de 32, 38 años. También tengan en cuenta que algo muy importante es que el retraso y la postergación de la maternidad, ¿sí? Eso influye un montón porque no es lo mismo, o sea, no vamos a tener la misma incidencia, ¿sí?, en embarazadas adolescentes que en embarazadas de quizás 40 años, ¿sí? Hoy en día la postergación de la enfermedad hizo que la incidencia aumentara un montón. Así como es importante que realizar a todas las pacientes embarazadas las mandamos a hacer un PAP y una colposcopía, principalmente en realidad no porque sea el momento ideal, porque justamente no lo es, sino como una oportunidad, ¿sí?, para no perder una oportunidad, porque piensen que la mujer embarazada quizás es el único momento en el que la mujer se acerca al hospital, ¿sí? Entonces todo lo que son, no se pueden perder oportunidades. Hay gente que únicamente viene para tener su bebé y eso hay que aprovecharlo, ¿sí? Hay que aprovecharlo como sistema de salud. Entonces, así como hacemos el PAP y la colposcopía,
también tenemos que hacer un examen mamario rutinario y esto cuanto más precozmente en el embarazo podamos hacerlo, mejor, justamente por todos los cambios que se generan en la mama durante el embarazo, ¿sí? Una pregunta, ¿sería solamente clínico o ecográfico también? Clínico, principalmente, o sea, vos le haces un examen mamario, o sea, clínico. Si vos detectases algo que te da sospecha, se podría hacer una ecografía. La mamografía en realidad no tiene, tiene bastantes limitaciones justamente porque aumenta el contenido glandular o la densidad glandular, entonces no va a ser lo más útil. Generalmente, o sea, la clínica nos apoyamos en estos casos en una ecografía, ¿sí? Si en la ecografía las características no nos dejan tranquilos o hay sospecha de bilateralidad o de que sea un tumor multicéntrico, ¿saben la diferencia de multicentricidad? O sea, que haya varios, ¿sí?, tumores en una misma mama. Ahí podríamos pedir una mamografía. En cuanto a lo que es muy importante que cuando empezamos la clínica, o sea, como dijiste vos, le palpamos un nódulo que no nos gustó, es decir, irregular, es duropétreo, está adherido a planos profundos, le pedimos una ecografía. La ecografía nos viene, no sé, un BI-RADS 4C, tiene una sombra acústica, bordes lobulados, irregulares, no nos gusta. ¿Qué hacemos? No nos podemos quedar ahí, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Para hacer un diagnóstico nosotros necesitamos tener histología. Y para tener histología necesitamos hacer una biopsia, ¿sí? Esa biopsia se puede hacer de múltiples maneras. Es muy importante, acuérdense, en el cáncer de mama, ver la inmunohistoquímica que tiene ese tumor, porque eso nos abre múltiples panoramas, ¿sí?, en cuanto a lo que es el tratamiento y todo lo que es el pronóstico de ese cáncer, ¿sí?, independientemente del embarazo o no. Entonces, la toma de histología en realidad la vamos a hacer con una punción con aguja gruesa, ¿sí?, o core biopsy, en el embarazo, ¿no? Porque después tenemos también el uso del mamotón, pero necesitamos de la mamografía. Así que vamos a tratar de obviarlo. Y todo lo que es para búsqueda de citología, que muchas veces lo hacemos en el hospital, pero porque tenemos una patóloga muy entrenada, lo hacemos con punción en aguja fina. Pero ustedes quédense como, digamos, concepto básico que para tener histología necesitamos hacer una punción con aguja gruesa, ¿sí? Y eso también es lo que nos va a permitir tener la inmunohistoquímica. O podemos hacer una biopsia cutánea del tumor. En el cáncer de mama, la realidad es que el gold standard de tratamiento es la cirugía, ¿sí? Nosotros vamos a mí me gustó este cuadrito, que es de un paper que leí en uno de los casos de cáncer de mama que tuvimos, porque es bastante claro. Nos divide más que nada, principalmente todo lo que es primer trimestre, bueno, abarca hasta las 14 semanas, pero más que nada fundamentalmente primer trimestre y después, ¿sí?, segundo y tercero. En el primer trimestre, o sea, uno evalúa si ese cáncer es operable o es inoperable, ¿sí? Si es operable, la realidad es que uno va a preferir, si bien el tratamiento en sí de preferencia es el conservador, como estamos en el primer trimestre, uno va a preferir hacer la mastectomía, ¿sí?, si es un tumor grande. Porque es lo que les dije, la realidad es que la radioterapia hay que iniciarla antes de los 120 días y estamos en el primer trimestre, ¿sí? Nos quedan todavía 6 meses por delante y no vamos a interrumpir el embarazo. No es lo ideal, sí, porque no es ideal hacerle una mastectomía, pero si no nos queda mucha opción, es lo que tenemos. Se podría hacer, si no, también una neoadjuvancia y esperar un poco para hacer la cirugía posterior, más cerca de, digamos, fuera del segundo trimestre, ¿sí? En el caso de que fuese inoperable, ¿sí?, o bueno, esto es lo que les hablo, o tumores grandes, lo que podemos optar es por hacer neoadjuvancia y hacer cirugía posparto principalmente, ¿sí? Y en el segundo o tercer trimestre podríamos hacer lo mismo, o sea, o mastectomía o tratamiento conservador con quimioterapia adyuvante, sería en este caso, y en el caso de que fuese operable, y si no fuese operable, hacer primero la neoadjuvancia y después la cirugía. Nosotros en el caso que tuvimos, en el segundo caso que tuvimos, la realidad es que se lo diagnosticamos ya cuando la señora estaba puérpera, en la sala de internación. Mentira, se había internado embarazada, se lo diagnosticamos embarazada, tuvo el bebé a las poquitas semanas, entonces todo lo que fue el tratamiento se instauró posterior al nacimiento. Y el otro caso que tuvimos fue una paciente que consultó al hospital con
con un T de 3 centímetros, si no me equivoco. La paciente era oriunda de Paraguay, vuelve a Paraguay y cuando vuelve a hacerse ver, el tumor había aumentado, o sea, había duplicado su tamaño prácticamente. Era un tumor casi de 7 centímetros, con lo cual la conducta que se tomó, vuelvo a repetir, después de un ateneo multidisciplinario, fue realizarle neoadjuvancia, ¿sí?, a esa paciente. Tuvo a su bebé por parto normal, no tuvo ninguna complicación ese bebé, nació de un peso adecuado. Bueno, obviamente que hay que evaluar después, digamos, en sus años pediátricos, la evolución, digamos, a nivel cognitivo. Y una vez que habían pasado, no me acuerdo si fueron 2 meses posparto, o un mes posparto, se hizo una cirugía, un tratamiento conservador. Después, bueno, hubo que hacer una ampliación de márgenes porque estaban comprometidos, pero bueno, al margen. Así que dentro de todo fue un éxito, se podría decir. Era un tumor agresivo, aparte, si no me equivoco, era un triple negativo. Pero bueno, se esperó, se hizo un tratamiento, no es que se deja a la paciente y no se hace nada. Cuando uno no la va a operar en el embarazo, trata de hacer generalmente neoadjuvancia previa en el caso de que lo amerite, ¿sí? Lo que no se puede hacer en el embarazo es hormonoterapia, ¿sí? Se deja para posterior al embarazo. Y lo que les digo, la radioterapia tampoco. Pero la quimioterapia después del segundo trimestre, a partir más o menos de las 15 semanitas, se podría instaurar. Generalmente, nosotros fuera del embarazo utilizamos esquemas basados en antraciclinas, ¿sí?, y taxanos. En el embarazo estamos utilizando más que nada taxanos, pero hay algunos estudios que nos avalan también para usar las antraciclinas. ¿Qué más le puedo comentar de eso? No. Así que a grandes rasgos es eso, o sea, diferenciar más que nada si son tumores pequeños o grandes, ¿sí?, y ver si se puede hacer, o sea, dependiendo en qué momento estamos del embarazo, ver si se puede instaurar la cirugía o si no, hacer una neoadjuvancia en el caso de que se lo permita, con la cirugía posterior. Esto, bueno, es un poquito, esto ya se los estaba comentando en cuanto a lo que era la radioterapia, las cifras, y la verdad es que no es tampoco para que se lo acuerden, pero sí, a conceptos básicos, es que radioterapia en el embarazo, no. Quimioterapia, sí, a partir del segundo trimestre, y lo que les dije no se asoció tanto con efectos teratogénicos, sino que más que nada se asoció con retardos en el crecimiento o con retardos a nivel cognitivo. Y algo que es muy importante, y este también es un concepto que me gustaría que se lleven, es que cuando uno inicia una quimioterapia, ¿cuándo es el momento de suspenderla? A nivel general, generalmente lo suspendemos a las 35, 36 semanitas, ¿sí? Pero fundamentalmente tiene que ser más o menos 3 semanitas antes de la fecha probable de parto, ¿sí? Por eso les digo, o sea, generalmente uno tiene, en el embarazo la fecha probable de parto se estima a las 40 semanas, ¿sí? O sea, ustedes me dicen, bueno, 35 lo estamos suspendiendo bastante antes. Sí, lo estamos suspendiendo bastante antes. Generalmente es a las 35 que lo suspendemos, 35, 36, pero serían 3 semanas antes, justamente porque uno lo que tiene que evitar es que el embarazo ocurra cuando se produce la CAI, o sea, uno utiliza quimioterápicos que generan depresión medular, ¿sí? Y lo que uno no quiere es que el embarazo caiga en el momento del nadir, digamos, ¿sí? En el momento en que se produce una neutropenia, porque eso puede traer arraigado, ¿sí? Mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo de sangrado, ¿sí? Eso como conceptos más importantes. Nada, y que el momento, esto es lo que les dije, en realidad el pronóstico no depende de que el cáncer se produzca en el embarazo, sino justamente de los retardos que hay en el diagnóstico y de quizás la imposibilidad de llevar a cabo el tratamiento que uno instauraría en una paciente que no estuviese embarazada, ¿sí? En retardo en el tratamiento. En cuanto a lo que es cáncer de cuello, y ya es lo último, lo mismo, en realidad el cáncer de cuello se consigue en el embarazo, abarca un poquitito más, es aquel cáncer que se diagnostica inmediatamente antes del embarazo, ¿sí? Durante el transcurso del embarazo o unos meses posteriores. Generalmente, tomando la definición que les dije al principio de cáncer ginecológico, sería hasta un año, ¿sí? 12 meses posteriores al nacimiento, pero más o menos se toma una media de 6 meses. A nivel mundial, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública, ocasiona muchas muertes por año, ¿sí? 280.000 muertes a nivel mundial. Y la gran mayoría, ustedes pueden ver, no sé si quieren saquen porcentajes, pero la gran mayoría de estas ocurren en países en vías de desarrollo, ¿sí? Nosotros somos un país en vías de desarrollo, así que estamos incluidos en esta cifra.
La mayoría ocurren, en realidad un 30-40% ocurren en edad reproductiva. Y en cuanto a lo que es la incidencia en el embarazo puntualmente, es más o menos 4,5 casos cada 1000 embarazadas. Más o menos ya deben haber tenido, bueno, ya tuvieron clase de cáncer de cuello, saben que el virus, ¿sí? Relacionado con el cáncer de cuello es el virus de papiloma humano, sí, el HPV, pero que esto no es, si bien es necesario, no es causa suficiente como para generar un cáncer. Se requiere de ciertos cofactores como pueden ser la inmunosupresión, el tabaquismo, para poder llegar a generar una persistencia del virus, ¿sí? Y una infección transformante del epitelio, ¿sí? Que genere la integración del virus al genoma de la célula y eso genere cambios, ¿sí? Digamos, una generación maligna. En cuanto a lo que es la vía de diseminación del cáncer de cuello, se disemina por contigüidad principalmente y por vía linfática, por eso el tratamiento también va a estar muy influenciado por esto. Y lo mismo que les dije a nivel de lo que es el examen rutinario de la mama, lo mismo con el PAP y la colposcopía, ¿sí? Algo importante es que todo lo que son lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado durante el embarazo no se hace nada, se hace seguimiento únicamente, ¿sí? Uno diagnostica un HSIL y en el embarazo únicamente lo que hace es un control trimestral, ¿sí? Y después uno va a reevaluar a las 6 semanas posparto, ¿sí? Con nuevo PAP, con nueva colposcopía y eventual nueva biopsia de la lesión sospechosa, que digamos la conducta que va a tomar. Pero en el embarazo no se toca ni tampoco determina la vía de parto, ¿sí? Uno puede tener un parto normal con un HSIL tranquilamente. En cuanto a lo que es la clínica del cáncer de cuello, la mayoría suelen ser asintomáticos o se manifiestan más que nada con ginecorragia o sinusorragia, es decir, sangrado durante las relaciones. Acuérdense que en el embarazo se dan muchos cambios a nivel del cérvix, ¿sí? Es un cuello mucho más congestivo, se suele dar lo que es una ectropionitis o lo que es la zona de transformación suele haber una ectopía, entonces todo lo que es el epitelio endocervical, ¿sí? Que es un epitelio cilíndrico, es un epitelio que tiene menos capas que un epitelio pavimentoso, entonces suele ser mucho más friable el contacto, entonces suele ser causa de que tengan justamente sangrados poscoitales. En casos mucho más avanzados, ¿sí? Esto tiene que haber una tumoración importante. Se suele dar síntomas por compresión, puede haber radiculopatías, puede haber edema de miembros inferiores, ¿sí? Puede generarse una uronefrosis, ¿sí? E insuficiencia renal, pero esto es en casos muy avanzados. En lo que es el examen físico, especuloscopía, obviamente, o sea, toda paciente que viene sangrando a una guardia hay que ponerle un espéculo, ¿sí? Eso es fundamental, esté embarazada, no esté embarazada, no me importa, hay que poner un espéculo, ¿sí? Generalmente uno lo que va a ver es un cuello irregular, un cuello mamelonado, puede estar ulcerado, ¿sí? Se ven tumoraciones vegetantes más que nada. Y lo que les dije, o sea, siempre un diagnóstico requiere una confirmación histológica y para eso necesitamos sí o sí tomar una biopsia, ¿sí? La biopsia no está contraindicada hacerla en el embarazo, lo que les recomiendo es que se vayan preparados si la van a hacer porque suelen sangrar y suelen sangrar mucho. En cuanto a lo que es la estadificación del cáncer de cuello, el cáncer de cuello se estadifica en forma clínica, si esto es igual que fuera del embarazo, y lo que es importante es que en el primer trimestre hay que tratar de evitar todo lo que sean estudios radiológicos, así que la radiografía de tórax la vamos a dilatar un poquitito. Y lo mismo sí que cualquier cáncer, ¿sí? El tratamiento va a ser complejo, va a depender de un equipo multidisciplinario, va a depender de tomar en cuenta la decisión de la paciente y va a depender también el estadio en el que nosotros diagnostiquemos ese cáncer de cuello. A nivel general, en lo que es el cáncer de cuello, en el primer trimestre uno suele priorizar la madre, ¿sí? En el tercer trimestre uno suele esperar a la viabilidad fetal y en el segundo trimestre uno tiene que hacer algún tipo de consenso y ver también qué es lo que la madre quiere y bueno, ver justamente dónde estamos parados. Obviamente que no va a ser lo mismo diagnosticar un cáncer de cuello en un estadio microinvasor, ¿sí? Que diagnosticarlo en un estadio 3. Siempre que existan dudas de microinvasión, ya sea porque le tomamos la biopsia y en la biopsia nos dice que hay microinvasión, lo que podemos hacer es una conización cervical, ¿sí? Que va a ser tanto diagnóstico como posible tratamiento y esto, el momento ideal para hacerlo va a ser entre las 14 y 20 semanas.
Y última filmina, o sea, no importa que se acuerden, o sea, a nivel general, es lo que les dije antes, pues ya acá les puse por estadios. A nivel general lo importante es que más de 24 semanas, ¿sí? Tratamos de esperar lo que es la maduración, tratamos de esperar la maduración pulmonar fetal, hacemos una cesárea, o sea, quizás interrumpimos el embarazo antes, no antes de la viabilidad, ¿sí? Y luego hacemos el tratamiento según corresponda, según el estadio. Antes de las 24 semanas, si son estadios 1B1 o 2A, muchas veces hacemos la Bergheim con feto in situ. Esto depende de la paciente y depende de la madre, ¿sí? Esto más que nada en primer trimestre, en el segundo trimestre, porque ya, o sea, 24 semanas abarca el segundo trimestre igual, esto no es tan fácil. Y en lo que es estadio 2B, 3A, ya tendríamos un tratamiento quimio-radioterápico concurrente, pero acuérdense que la radioterapia en este caso puede ser causa de aborto, así que también habría que discutirlo. La quimioterapia la podemos instaurar a partir de las 15 semanas con cisplatino y paclitaxel.